¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva conversación de Nuevo Pacto aquí en CNN Chile para generar este espacio de discusión, de ideas, de reflexión respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país, por supuesto con una mirada de futuro. Hoy nos enfocaremos en parte en lo que está ocurriendo en materia económica y las discusiones también respecto a los pilares que sostienen a nuestro modelo económico y cómo ajustarlos de cara a los desafíos que vienen por delante. Para eso estamos junto al académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, ex vicepresidente de Corfo, ex ministro también y director de Espacio Público, Eduardo Vitrán. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal, Sebastián? Eduardo, hemos tenido malas noticias en materia económica últimamente, con un IMASEC de octubre que fue el peor desde 2009. Noviembre y diciembre no parecen venir mucho mejor. Y el tema económico empieza a cobrar una relevancia particular de aquí en adelante porque el escenario, si es que empeora, puede agravar la crisis que ya estamos viviendo. ¿Cómo ve usted esas perspectivas y ese escenario que se puede generar? Efectivamente, los resultados que tuvimos del IMASEC son más malos de lo esperado y lo más probable es que vamos a tener un resultado final de año con un tercer trimestre en terreno negativo y por lo tanto un crecimiento cercano al 1%, de los más bajos que tengamos en la historia reciente. Y es probable que tengamos 2 trimestres de crecimiento negativo, eso es perfectamente factible, sí. Lo cual significaría que técnicamente el país entraría en una recesión. Y las razones que explican esto y este pesimismo a corto, mediano plazo, la situación probable del próximo año, no solo tiene que ver con las disrupciones que se genera en la actividad en estos meses cuando han habido disturbios, sino que el comportamiento que tienen normalmente los agentes económicos frente a cambios de expectativa. Y aquí tenemos 2 componentes del crecimiento que son fundamentales, de la demanda agregada. Por un lado, el comportamiento del consumo de los hogares, donde hay un temor, lo muestran las encuestas, pero es evidente, de perder el empleo, entonces hace que la gente ahorre más, se cuide y consuma mucho menos. Eso impacta directamente, obviamente, la demanda de bienes y servicios. Sí. Y en segundo lugar, la inversión. Muchos proyectos se han paralizado, entonces tenemos 2 componentes fundamentales de la demanda agregada que van a estar con un comportamiento negativo, yo creo que todo el próximo año, que en parte va a ser compensado con un crecimiento del gasto público mayor, del orden del cercano al 10% del PIB. Eduardo, ahora eso podría significar que la economía termine transformándose en un obstáculo para resolver por la vía política lo que está ocurriendo. Yo creo que hay que tener una mirada de mediano a largo plazo. Y hay que reconocer que nosotros necesitamos hacer más, un esfuerzo mayor para resolver ciertos temas que están pendientes, que el sistema político sabe que están pendientes desde hace varios años y que no se han podido resolver por distintas razones. Número 1, las pensiones. Y eso no solamente en términos de medidas transitorias, sino que hay que pensar en medidas de más largo plazo y también cuestionarse y preguntarse sobre el nivel de contribución que hacemos a aquellos que están en la vida activa para las futuras pensiones. Cuando uno compara nuestro 10% con el promedio de los países de la OCDE, nos damos cuenta que tenemos casi el 50% de lo que muchos otros países contribuyen. Entonces, incluso lo que se ha planteado como reforma, si queremos pensiones no solo en el pilar solidario, sino también para la clase media, más dignas, más cercanas en la tasa de reemplazo a lo que es el último ingreso, aquí hay un tema pendiente, que es la contribución que hacemos las personas en la vida activa a nuestro sistema de pensiones. Solidaridad intergeneracional. Eso implica, primero, que cada uno que trabaja tiene que contribuir más, empresa o persona, para las pensiones futuras. Porque no existe magia en esto. O sea, si uno contribuye el 10%, no hay países que contribuyan tan poco, no va a tener una pensión razonable. Si además le unimos las lagunas previsionales, entonces aquí hay un tema que no tiene que ver con el sistema de administración, un tema mucho más profundo que hemos tardado demasiado tiempo en corregir. ¿Por qué se demoró tanto?
Por discusiones respecto a los instrumentos, también porque en algún momento las tasas de interés eran mucho más altas y se generaron expectativas que nunca se iban a cumplir. Yo creo que aquí hay un tema central de un error garrafal de toda la clase política, de no haber corregido esto 10, 15 años atrás, cuando ya era evidente que las tasas de reemplazo, es decir, cuánto se iba a pensionar la gente, iba a ser mucho menor de lo que alguna vez se le había planteado. Este es un tema que en un país que ha hecho un esfuerzo importante en crecimiento, pero que significó que una enorme cantidad de familias llegara a incorporarse a lo que se llama la clase media emergente, lo que ocurre es que esas familias, al terminar su vida activa, vuelven a la pobreza. Y eso efectivamente es una enorme frustración. Y no es solo frustración para aquel de la tercera edad que le ocurre, sino a toda su familia, que tiene que hacer un mecanismo, ¿no es cierto?, de financiamiento intergeneracional. Por eso es el tema central o uno de los grandes temas. Este es uno de los grandes temas que hay que abordar. Hay que abordar el tema de la salud. El sistema público de salud tiene problemas de recursos, tiene problemas de gestión. Ojo, tiene problemas serios de gestión y tiene problemas de recursos. Si van a haber más recursos, hay que también abordar los desafíos de mejorar la gestión. Efectivamente, tenemos un país en que personas que tienen enfermedades graves, que necesitan ser tratadas, operadas, tienen que esperar largamente y muchas veces el tratamiento llega una vez que la persona ha fallecido. Y eso obviamente es inaceptable, eso no puede esperar, eso tenemos que abordarlo. Y hay un tema más global que tiene que ver también con el, entre comillas, el estilo de desarrollo, que es el tema de las remuneraciones. Las remuneraciones, incluso para aquellos que han hecho un esfuerzo de educarse, que se han endeudado y que genera obviamente frustraciones. Ahora, y que está directamente relacionado con el tema de pensiones, además. Eso está relacionado también con el tema de pensiones. Ahora, todo esto no se puede resolver si no aumenta la contribución que hace la población activa a las pensiones y los componentes solidarios en materia de pensiones, en materia de ingresos mínimos y en materia de salud, si eso no va acompañado de una reforma tributaria en serio. O sea, el asunto no pasa por el aumento del gasto público, ¿no? O sea, el gasto público se puede aumentar en forma transitoria y estos que plantean de que hay que aumentar la deuda, sí, se puede hacer transitoriamente, pero si esto no va acompañado de una recuperación del crecimiento económico, que en sí mismo es un factor que recauda recursos, y en segundo lugar, de una reforma tributaria que permita que los ingresos del Estado provenientes del impuesto a la renta aumenten, este tema no es sostenible. Entonces, el ministro de Hacienda llegó a un acuerdo preliminar que genera recursos adicionales, un punto y tanto del PIB. Chile está como gasto público en el 21% del PIB. Los países de la OCDE en promedio 30 y tantos % del PIB. En la medida que se desarrolla el país necesitamos generar más bienes públicos, pero por otro lado hacernos cargo de una clase media que se siente vulnerable, que salió pero en cualquier momento cae de nuevo en la pobreza. Entonces, ¿dónde está el meollo, el tema central? Las ilusiones. ¿Y cómo, eso le iba a preguntar, cuál es la forma que debería tener nuestro sistema tributario respecto al que tenemos hoy día, donde, por ejemplo, el IVA tiene un peso sumamente importante en la recaudación fiscal, mientras que en los países de la OCDE es muchísimo menor? Claro, nos ocurre, primero, que hay un nivel de recaudación todavía que es bajo, y eso tiene que ver con las dificultades que tenemos con el impuesto a la renta. Y con las tasas nuevas que se han planteado, el problema no son las tasas. Las tasas de un marginal de 40%, que es lo propuesto ahora, son tasas adecuadas, las tasas corporativas no son bajas, etcétera. Entonces el problema es la elusión tributaria, la enorme cantidad de forados que existe en el sistema tributario para eludir impuestos y por lo tanto los impuestos a los ingresos
representan un porcentaje muy bajo, con una base también extraordinariamente baja, y eso es lo que tiene que corregirse. ¿Debido a esos forados? Debido a esos forados. Entonces tenemos que, el ministro prometió una comisión antielusión, sí, pero con la idea de varios años. Yo creo que este es un tema urgente. Yo creo que en este tema hay que trabajar en un año y hay que corregir estos temas. Por ejemplo, yo pertenezco al 1% más rico, sin duda, sí, y a mí me hacen ofertas de inversión en compañías de inversiones que invierten en acciones, y que yo puedo evitar el pago de impuestos completamente. Con un esquema tributario. Con esquemas tributarios donde incluso, si son socios personas de esas empresas, hasta 2.400 UF al año están completamente exentas. Entonces, ahora que hay una enorme cantidad de flujo de capitales que está saliendo de Chile por pánico, sí, pero digo que probablemente 12.000 millones de dólares ya han salido, muchos de ellos se están estructurando en un esquema de sociedades de inversión donde participan personas naturales, y 3, 4 personas pueden sacar 10.000, 8.000 UF exentas de ningún impuesto y no pagar impuestos por muchos años. Por la forma que tiene nuestro sistema tributario. Por la forma que se estructuró, está exento. Sí. Es más, esto se hizo en la última reforma tributaria. Y parece a propósito de la renta atribuida, sí, se generó ese mecanismo. Entonces, por favor, lo primero que hay que hacer, por razones de equidad, porque si no lo que ocurre es que estas tasas más altas la terminan pagando solamente los profesionales exitosos, sí, y no lo pagan los empresarios. Las ganancias del capital. Las ganancias de capital y no ingresos, intereses, de todo. Entonces, sí, yo le digo un ejemplo, hay decenas de ejemplos. Y es uno de los temas más urgentes. Estamos conversando aquí en Nuevo Pacto con Eduardo Vitrán, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y director de Espacio Público. Vamos a ir a una pausa y volvemos de inmediato para seguir conversando aquí en Nuevo Pacto. Ya estamos de vuelta aquí en Nuevo Pacto en CNN Chile, conversando con el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, director de Espacio Público, además exministro Eduardo Vitrán. Eduardo, en este contexto, desde que estalla la crisis del 18 de octubre, hemos tenido la posibilidad de discutir y repensar muchas cosas, desde la Constitución hacia abajo, digamos, es un proceso que ya está en marcha. ¿Es el momento también para que nos sentemos a discutir un nuevo modelo económico, productivo para Chile, pensando en lo que viene, en los desafíos, además de mayor gasto público que abordábamos en el primer bloque, por ejemplo? Aquí hay un tema que está pendiente ya 15 años. Nosotros tenemos una situación que el crecimiento económico, debido a aumentos de productividad negativos o estancamiento del incremento de productividad, ha caído dramáticamente. Y eso, tuvimos un veranito de San Juan, que fue cuando el precio del cobre se fue a los $4 y algo, pero fue de corto plazo, un periodo limitado, y se generó mayor gasto público, etcétera. Pero en el subyacente de la economía lo que había es una productividad total de factores estancada. Y muchos venimos planteando desde años que aquí hay un problema más estructural. Y tiene que ver con la estructura de nuestra economía. Nosotros tuvimos un periodo de muy rápido crecimiento, desde el año 87 hasta el año 2004, 2005, básicamente impulsado por sectores de exportación vinculados a recursos naturales, la fruta, los salmones, la pesca, el cobre, el vino, etcétera. Y eso tiene límites. Sin duda la minería, sin duda la acuicultura, la pesca la sobreexplotamos. Y hicimos varios análisis microeconómicos que veíamos que Chile, con esos sectores que fueron los que tiraron el crecimiento, no iba a poder sostener el ritmo de crecimiento futuro. O sea, no iba a ser el trampolín al desarrollo, digamos. No iba a permitirnos salir de la trampa de los países de ingreso medio. Y nos íbamos a quedar acá atrapados. Yo he escrito varias veces sobre esto. He venido a este canal también a plantearlo en varias oportunidades. Y entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Había que hacer lo que varios economistas vienen planteando hace muchos años, internacionales, Hausmann, un chileno, César Hidalgo y otros.
sofisticar y diversificar la matriz productiva, la matriz exportadora. Y para aquello era necesario darle mucho mayor relevancia a la innovación. Y la innovación es riesgosa, y la innovación requiere cambios culturales, y la innovación en todos los países de la OCDE, el Estado tiene un rol fundamental para impulsarla. Pero ese diagnóstico está hace mucho tiempo y aún así no se han logrado esos cambios estructurales, ¿no? Mira, la visión, y me recuerdo bien cuando Nicolás Izaguirre, con Edgardo Benninger, que fue el primer presidente del Consejo Nacional de Innovación, cuando se crea el royalty y el FIC, la decisión que se toma el año 2005, después de haber conversado muchísimo con el ministro de Hacienda de entonces, quien además visitó otros países, fuimos con uno de sus asesores a ver Finlandia, cómo Finlandia después de una mega crisis opta por la innovación y la sofisticación para salir de la crisis. Entonces se dice el royalty va a ser para sofisticar y diversificar. Pero al mismo tiempo vamos a hacer un esfuerzo en capital humano. Claro. Vamos a tratar de generar una estrategia de desarrollo donde hacemos alianzas con el sector privado, con el sector trabajador, para diversificar y sofisticar, pero al mismo tiempo generamos las competencias y las capacidades. Pero también abordamos para que realmente esto mejore el ingreso. Lo que me decía Nicolás es que de esta manera vamos a estar siguiendo la trayectoria de los países escandinavos, en que la distribución del ingreso mejora, porque se empieza a remunerar mucho más el capital humano, pero hay un requisito, y el requisito es que haya igualdad de oportunidades en la acumulación de capital humano. Y con la segmentación extrema de nuestro sistema educacional, no hay igualdad de oportunidades para acumular capital humano. Y por lo tanto, reformas que permitan mejorar la calidad de la educación y que eviten la fragmentación y segmentación donde uno lo que hizo el año en la concertación, el año 96, Jorge Arrate, que es lo que hizo como ministro de Educación, el copago. Lo que hizo es generar una situación donde solo los pobres, Mario Weissflut lo ha planteado hasta el cansancio, quedaron atrapados en las escuelas básicas sin mejorar calidad. Con un sistema profundamente segregado. Entonces, lo que hay que hacer es política de desarrollo productivo y de capital humano y de educacional, Eduardo, mirando a largo plazo para que generemos un círculo virtuoso. Pero si esa era la discusión en el 2005 y había meridiana claridad respecto hacia dónde avanzar, ¿qué es lo que ha pasado en estos 14 años? Cada vez que cambió el gobierno, nosotros empezábamos, yo fui presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, lo impulsamos los clústeres, y vino el gobierno de Piñera de la época y dijo, no más clústeres, ese es un rol del Estado que no corresponde. Y vino Michael Porter a Chile y le habló a las autoridades que qué les pasaba, si en todos los países de la OCDE había política de clúster, porque era la manera de vincular sofisticación a los recursos naturales. Era lo obvio que había que hacer como Chile. Actores. Claro, yo fui a Colombia a implantar este tipo de políticas y a otras partes del mundo. Y después trabajé en la Unión Europea, en el programa Marco, en Bulgaria, en Polonia, en el programa Marco 2020. ¿Y qué? Todos esos países, estrategia de especialización inteligente, creando Eduardo, a nivel territorial esos encadenamientos. ¿Y ha sido un problema entonces ideológico el que nos ha impedido avanzar? Obvio, aquí hay un grupo que piensa que el laissez-faire va a resolver, es decir, el libre mercado en todos los ámbitos va a resolver todo. Eso no funciona en dos planos. No funciona en el tema distributivo, donde uno tiene que, de verdad, corregir el mercado. El mercado es una estupenda herramienta que puede generar eficiencia si hay competencia, si uno es pro competencia, no pro business, pro competencia, porque eso impulsa la innovación, y la innovación es clave. La innovación es lo que permite emplear gente de mayor nivel y generar este círculo virtuoso entre formar gente. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Mucha gente, tenemos 70% de jóvenes, primera generación en educación terciaria. Y muchos de esos jóvenes salen al mercado del trabajo con salarios de 500.000 pesos, medios endeudados. Entonces hicieron un esfuerzo de años. Y una brecha respecto a lo que reciben de vuelta. Y entonces la compensación no es adecuada. Ese es un tema estructural. Tiene que ver con una economía dual
muy intensiva en recursos naturales, generadores de renta, intensiva en capital, que no genera suficiente empleo de calidad y un sector servicio de baja productividad que no está innovando lo suficiente. Entonces, si queremos pensar esta crisis con una solución de largo plazo, es inevitable. Hay que cambiar estas políticas y que no sean de 4 años. Nosotros en los últimos 4 años, yo estuve en Corfo, impulsamos la estrategia de especialización inteligente, los programas Transforma. ¿Qué pasó con eso? Están submarineados. Y resulta que movilizamos 430 millones de dólares a I+D, donde un 43% era financiado por el sector privado, en una alianza estrecha. Eso hoy día no se escucha. Felizmente muchos de esos programas continúan. Pero yo he trabajado en la OCDE. Todos los países de la OCDE tienen políticas de desarrollo productivo que corrigen fallas de mercado y fallas de coordinación. Chile tiene grandes oportunidades. Hoy día está ocurriendo la COP25. El tema de transición energética. El asunto, Eduardo, es que en este momento donde las discusiones urgentes aparecen en los asuntos sociales como pensiones, salud, educación, lo que ya conversábamos, este tema puede ser parte de la solución, pero quizás de mediano plazo y no tiene quizás la urgencia necesaria, aun cuando hay un montón de oportunidades asociadas, por ejemplo, a la revolución tecnológica que estamos viendo o a la misma crisis climática también. Desafortunadamente, el riesgo que tenemos es que nos enfoquemos solo en medidas de muy corto plazo. Yo no lo critico, la emergencia es enorme y hay que resolver pensiones, hay que resolver salud, transporte, creo también hay temas que abordar, y enfocarse en mitigar los efectos del empleo. Yo comparto eso. Y eso requiere, sin duda, una reforma tributaria que también se haga cargo de lo que hemos hablado, que son los temas de los forados y la elusión. Pero tenemos que ser capaces de concordar que hay un rol del Estado para generar una estructura económica más sofisticada, para generar y articular la formación de capital humano de tal manera y generando la igualdad de oportunidades a todos, de generar este círculo virtuoso entre una demanda más sofisticada por trabajo y al mismo tiempo ese esfuerzo de formación. Y al final eso se corona con que las expectativas que se generaron en los jóvenes, en estas primeras generaciones que van a la universidad o la educación técnico-profesional, finalmente se genera este círculo positivo. Con una estructura social distinta. Y el temor que uno tiene, habiendo estado ya 30 años dedicado a pregonar esto, no con mucho éxito, es que la coyuntura y la crisis pierda de vista este otro componente, este otro factor que explica la explosión también y que hay que trabajarla con una visión de largo plazo y se requiere nuevas políticas. Eduardo, esta promesa eterna de que estamos cerca del desarrollo, que ha sido, digamos, una especie de mantra también para el mundo político en los últimos 15 años, 20 años, hoy día está en juego también. Hay algunos, Hernán Vigil lo decía hace un par de días, que efectivamente acá Chile podía pasar a ser como un símbolo de esos países que estuvieron muy cerca del desarrollo y terminaron fracasando en ese camino. Aníbal Pinto, un economista, hablaba de Chile un caso de desarrollo frustrado, tratando de explicar lo que ocurrió en la primera mitad del siglo XX, cuando Chile tuvo una oportunidad y no fue capaz, ¿no es cierto?, de aprovecharla. Hubo otros países latinoamericanos que les pasó lo mismo, como Argentina, por ejemplo. Quiero ser bien franco. Yo por lo menos llegué a la conclusión, antes de esta crisis, mirando estos factores de la productividad total de factores, de la falta de nuevos sectores que impulsen el crecimiento exportador, de la falta de sofisticación y diversificación, del desbalance entre las competencias que estamos generando y las necesidades del sector productivo, la brecha digital que tiene unos requerimientos de que nosotros no convergíamos al desarrollo al año 2030. ¿Por qué? Porque para poder converger al desarrollo al 2030 necesitamos un aumento de la productividad total de factores al menos de un 1,5% por año. Me parece muy lejos ahora. Y eso antes de la crisis estábamos en 0 o a veces un poquito arriba, un poquito abajo. Hoy día tenemos una situación más complicada. Lo ideal que ocurra es que haya un gran acuerdo. El ministro estaba leyendo en su Twitter, el ministro de Hacienda llama a crear una hoja de ruta reformista para avanzar a un país más justo, Ignacio Briones, solidario sin abuso y que aspira a que nos reconozcamos
iguales en trato y dignidad. Yo diría que esa agenda, esa hoja de ruta, tiene que incorporar también esta perspectiva del crecimiento con equidad, como era el lema de la primera concertación. Yo trabajé para don Patricio Aylwin, crecimiento con equidad. Bien. Para que haya crecimiento con equidad necesitamos que el sistema económico genere oportunidades de empleo más digno, pero además que el sistema tributario efectivamente cumpla ese efecto redistributivo que lo cumplen todos los otros países de la OCDE y no en Chile. Y como una vida de largo plazo. Eduardo, y muchísimas con una visión gracias. De largo plazo. Muchísimas gracias por haber venido a un nuevo pacto. Muy amable. Okay. Gracias, Eduardo. Estamos cerrando esta conversación. Gracias por habernos acompañado. La invitación, por supuesto, que sigue con las noticias acá en CNN Chile.